valija tomada. Non pasarán, non pasarán, non pasarán, non pasarán, non pasarán, non pasarán. Bueno, moitas cousas que contar esta noite, moita última hora, como comentaba Pablo Carballo, decisións que se están tomando prácticamente neste intre, en esas asambleas, en esa asamblea que está tendo lugar, que tivo lugar en Santiago de Compostela, con decisións, como comentábamos, de última hora. Se prorroga con carácter indefinido a concentración, a protesta, mentras tanto o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, non manteña unha reunión cos gandeiros, cos produtores. Como decía, enseguida íbamos a facer conexións telefónicas cos diferentes protagonistas, pero aquí, como decía, na mesa, volvo a ti, Víctor Bello, gandeiro, cal é a diferencia desta protesta en relación con outras? Temos a sensación, comentaba Pablo Carballo, que o sector gandeiro galego, os produtores de leite, levades décadas protestando. É diferente a situación actual en relación con outras do pasado? Sí, eu creo que é bastante diferente. É unha situación crítica, donde o poder económico terminouse, non damos máis de nós, os aforros fóronse para aguantar as explotacións durante todos estes meses, e a situación que temos é totalmente crítica. Eu levo 19 anos nesto, non recordo nunca unha crisis para nós, para os gandeiros como esta. Ana está afirmando ca cabeza, que ten de diferente, sodes os dous novos, pero que ten de diferente esta crise en relación con outras que probablemente ti, Ana, coñeciches un pouco de oídas, non directamente, non, como productora? Básicamente a magnitude, as represalias e o custe a moitas escalas que vai a ter desta volta. Realmente a lectura que podemos sacar é moi similar a de manifestacións e protestas anteriores. De feito, se visualizamos algunhas imaxes do ano 2009, por exemplo, moi recente, a lectura é prácticamente a mesma. Se non tiveramos a data do vídeo, non saberíamos en que momento nos situamos. Pero sí que é certo que agora mesmo o custe social e económico, xa que todos se miden cartos, é moi elevado. Hai moita xente que se pode preguntar, as protestas de antes de abril deste ano tiñan que ver ca existencia da famosa cuota láctea, os problemas, lonxe de resolverse, parece que se multiplicaron. Como é posible que un instrumento que os produtores consideraban malo, nestes intres se este botando de menos? A ver, probablemente porque o que nos últimos anos nos situou os gandeiros nese punto crítico foi precisamente un crecemento, unha liña de intensificación sen control, aparentemente pola parte que tiña que exercer ese control. Eu creo que os gandeiros e as gandeiras fixemos os deberes en todo momento. É dicir, dende moitísimos puntos, Consellería, Ministerio, Política Agraria Común, sempre tivemos en mente iso de que tiñamos que ser competitivos, de que tiñamos que estar nunha situación que nos permitira posicionarnos. E unha vez que todas esas accións se levan a cabo, que seguimos esa liña marcada, parece que a hora da verdade os deberes están sen facer. Creo que neste caso non son os gandeiros nin as gandeiras os que fallaron. Desde que se liberalizó el sector, en Galicia cierra una explotación cada día. Yo no sé si este análisis que usted está haciendo le sirve de algo a los productores, a los ganaderos que están produciendo en estos momentos por debajo de los costes de explotación. ¿Cómo vive esta gente? La desaparición de explotaciones en España y en Europa desde los años 80 hasta este momento, en Galicia desaparecieron 100.000 explotaciones, desde los años 80 hasta el año 2012-13. Pero esa desaparición del 85% de las explotaciones no fue diferente a la de Portugal, no fue muy diferente a la de Dinamarca, que desaparecieron el 70% en general, desaparecieron productores. Y Galicia pasó de producir 2.000 millones de litros de leche a 2.500 millones en la última campaña. Solo como ejemplo, las entregas de leche de Galicia del mes de mayo, las últimas publicadas por la Xunta de Galicia, batimos el récord de entregas mensuales con 235 millones de litros de leche. Mayo 2015, en una posición de precios internacionales más bajos, bloqueo de Rusia y el efecto de no compra de China. Pero todo esto, estamos en un mercado global. ¿Qué ocurre? Que antes de 2004 la desaparición de las cuotas no nos llegó de repente. Antes de 2004 teníamos un precio de intervención y cuando la leche caía de contravalores de 28 céntimos, hacíamos lo que denominábamos los grandes lagos de leche y mantequilla. Progresivamente hasta 2007 fue disminuyendo y el contravalor hoy está en el entorno de los 21 céntimos. Pero con ese precio nadie puede producir leche en la Unión Europea para entregarla a la intervención. En muchos casos estamos incidiendo sobre la retribución de los ganaderos con el precio que tiene el producto industrial. Insisto de que las soluciones para España, sobre todo
cuando el 60% de nuestra leche se dedica a leche líquida, Sí. el único país de Europa que destina tanto a leche líquida, deberíamos tener otras soluciones sin la cadena de valor, productores, industria y distribución, no la destruyésemos cada día. Bueno, insisto, vamos a tratar de buscar respuestas también para la gente que lleva en este sector, si no directamente, de forma indirecta, pues prácticamente desde que somos. Xosé Crespo, eu non sei se hai un certo fracaso por parte da Administración galega, esta e as anteriores, para non tratar de buscar unha solución definitiva para un sector que é moito máis que un sector, que ten que ver co que somos como galegos e ca identidade deste país. Por que cíclicamente, aínda que muden as condicións, con cuota, sin cuota, decía Antuña, bueno, que hai moitos factores que influen finalmente no prezo do leite, na situación do sector, pero un sector que sigue tendo problemas tan graves como para que hoxe os gandeiros estén unha vez máis na rúa. Hai un certo fracaso por parte de que tería que ter tutelado unha reforma do sector? Tanto a Consellería como o Ministerio estánse esforzando para solucionar este problema. O problema é grave, pero é que o sector ten un problema estrutural de base moi profundo e moi potente que non fomos quen de acadar desde que se comezou a democracia. Por lo tanto, non é un problema de ahora mismo. Decía moi ben Ana que do ano 9 ao ano ahora, ves o que acaba de poñer aí, de unha manifestación con 40.000 tractores en Santiago e tal, e pode parecer parecido. Pero, en todo caso, o que non cabe dúbida que unha vez que o sector ten este problema estrutural tan grave, as medidas, había que arbitrar medidas, pero onde o sector estuvera unido, que é un dos problemas. En Galicia somos moi individualistas todos. O sector estáse vendo que non ten toda a unión que debería ter, porque agora mesmo ocorreu no día de hoxe, e logo este problema son moitas as razóns, pero basicamente eu atribuiría unha tronada perfecta, porque, por un lado, está o problema do aumento do veto ruso, por outro lado, está tamén o consumo interno que decaeu, tamén as exportacións decaeron en sí, e logo que hai algo máis de produción. Por lo tanto, este final de cotas dou unha tronada perfecta que é porque agora reventou e porque está a situación como está. Pois pregunto á Administración directamente, Antonio Basanta, como decía, xefe de gabinete da Consellería de Medio Rural, que ten que facer a Administración, ou empezando esa reivindicación expresa que están verbalizando os gandeiros en Santiago, esa última hora de que exixen a presenza do presidente da Xunta para acabar ca protesta? Pois eu teño que dicir unha cousa, o presidente da Xunta emitía un comunicado no que se poñía, pois evidentemente, do lado dos gandeiros, a disposición do propio sector, e eu creo que a mostra máis evidente de que iso foi así é que se leva moitos meses traballando e culminábamos pois xa non só coas reunións que temos na propia Consellería, sino que o propio presidente estaba reunido no mes de agosto cas tres partes do sector, co sector produtor, representado polos sindicatos, e neste caso tamén polas cooperativas, polo sector industrial e tamén coa distribución, porque nos parece que as tres partes deben ser partes dunha solución. Evidentemente, cando un traballa na construción de medidas non ten ningunha variña máxica. Eu digo que naide se levanta pola mañá, como ben decía Víctor, pois que a idea de buscarlle unha negativa de saída ao sector, é dicir, cando un se levanta pola mañá non vai ca intención de fastidiar a naide, sino de tratar de solucionar problemas, evidentemente. Sobre todo para aqueles, eu creo que máis exacerbados xa non só como xestores da cousa pública, sino tamén moitas veces co corazonciño dunha persona que dependeu sempre do sector primario, non? E por outra banda, esa variña máxica, como decía, non sale automáticamente, e nesto vense traballando desde hai moitos meses. Evidentemente, cando se nos fala de planificar, desde a Consellería non se leva traballando desde o mes de xullo ou nin siquiera desde o 1 de abril, cando se rematan as cotas. Eu recordo que o 22 de xullo de 2014 se enviou un PDR ou un proxecto de PDR a Bruselas, no que se contiña unha serie de medidas. Además, recordo ben o 22 de xullo de 2014, porque era o meu cumpleanos, e recordo que nese PDR xa levaba contidas unha serie de medidas para tratar de solucionar unha, digamos, deficiencia estrutural que viñamos tendo. Esa percepción que temos todos, que temos que solucionar, e temos que solucionar entre todos. Pero que levamos moitos anos falando do mesmo, Antonio. É que, como ben decía... A mí o que me sorprende é que xente tan nova como os nosos compañeros de mesa sigan dedicándose a isto, e ollo que estamos falando dun sector, bueno, que ao final vai fixando a pouca población que temos no rural, que estamos falando dun problema que ten moito máis que ver co que somos como país. Non, sen dúbida, non, sen dúbida. Non estamos falando de calquer cousa, porque se aquí desaparecen todas as granxas leiteiras, pois temos máis problemas dos que xa temos. Evidentemente, e eu ademais un dos que penso que dedicarse ao sector primario ten unha componente vocacional fundamental. Rosa Quintana, moi boa noite.
Hola, boa noite. Conselleira de Medio Rural. Bueno, empezamos prácticamente non pola última hora, que está sendo en Compostela, pero sí polo que hoxe decidía a Comisión Europea ese paquete de axuda de 500 millóns de euros para responder a esta crise do sector lácteo. Dase por satisfeita? Bueno, vamos a ver, eu creo que aínda se teñen que terminar de matizar todas as medidas que hoxe estuveron debatindo no Consello de Ministros. A mí me consta que o presidente da Xunta estuvo en contacto permanente ca ministra hoxe durante a reunión do Consello de Ministros en Bruselas e, bueno, mañá pola mañá analizaremos todas as medidas, pero eu creo que, sinceramente, a ministra pois defendeu moi ben os intereses do sector lácteo español, pero creo que tamén o de todo o sector lácteo da Unión Europea, non? Creo que levamos traballando moito tempo, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Reino de España, na defensa de un sector estratégico para Galicia, por suposto, e eu creo que as medidas que levaba a ministra pois, están ben traballadas, ben analizadas, e eu espero que hoxe, pois, cando podamos analizar todos os debates que se fixeron en Bruselas, pois sexan positivos. Cal sería o paquete de mínimos que satisfaría, digamos, a Administración galega, tendo en conta o peso que ten o sector en relación co conxunto do Estado? Bueno, pois nos, aparte deses 500 millóns de euros que supoño que virán a reforzar todas as disposicións de crédito para que a xente poida facer frente aos momentos de dificultade que pode estar atravesando nestes momentos, tamén unha das medidas importantes que a ministra ten solicitado reiteradamente é poder incrementar os precios de intervención, aínda que sexa de maneira temporal, e poder tamén incrementar o porcentaxe das axudas que se poidan pagar como adianto da política agraria común, a ver si a partir do 16 de outubro puderamos dar máis do 70% das axudas que lle corresponderían a cada unha das explotacións. Creo que isto realmente é importante e eu espero que tamén ese fortalecemento do Observatorio Lácteo que a ministra ven defendendo resultarán interesantes para a defensa do noso sector. Nestes momentos seguro que sabe que os gandeiros decidiron manter a protesta con carácter indefinido na capital de Galicia, reclaman unha reunión directa co presidente da Xunta de Galicia. Eu non sei se vostede sabe se se vai producir ese encontro. Bueno, eu que sí sei e me consta, tamén o saben os representantes do sector, que precisamente hoxe pola mañá o propio presidente da Xunta falou con todos eles por teléfono e se puxa a súa disposición. Polo tanto, eu supoño que non habrá ningún problema en ter esa reunión co presidente, pero como moi ben estaba a comentar Antonio Basanta na súa entrevista, pois el recoñecía que o presidente da Xunta non está traballando nin de onte nin de antonte neste tema. Estuvo o día 5 de agosto reunido cos tres elementos fundamentales nesta cadena, a industria, a distribución e o propio sector productor, representado por os sindicatos e por as cooperativas, buscando ese punto de equilibrio para que as nosas explotacións sigan a ser rentables. Eu creo que os proxectos que estamos a desenvolver non se diseñan nun só día. Nesto, na Xunta de Galicia, levamos traballando dende o ano 2009. Eu teño que decir que no paquete lácteo se teñan recollido todas as propostas que o sector nos fixo chegar como medidas necesarias para o bo funcionamento deste sector. Seguimos dicindo que un elemento fundamental neste sector sería a unidade do sector. Creo que vimos insistindo neste tema dende fai moito tempo e eu, tal e como comentaba Ana, que nunca se viu tanta unión no sector para defender os seus intereses, para facer esta protesta, me gustaría que esa unión que se está a manifestar estes días se vira tamén a partir de agora non para facer as protestas, sino para construir sector. Os datos indican que dende que se produciu a liberalización do sector, a famosa desaparición da cuota pechou unha explotación cada día no noso país. Para vostede, isto é unha boa ou unha mala noticia? Mire, que peche unha explotación sempre é unha mala noticia, pero eu creo que temos que facer referencia ao comentario que facía o señor Antuña na súa intervención. Unha cousa é que vayan pechando determinadas explotacións que non poden subsistir porque non son eficientes e eficaces, e outra cousa é que Galicia siga medando en cuanto ao número de vacas por explotación, en cuanto aos kilos de producción por explotación. Eso quere decir que estamos indo a explotación máis eficientes e eu creo que é bo manter un sector que sexa eficiente e eficaz. E iso eu creo que se está conseguindo aquí en Galicia. O sea, que entendo que vostede considera que ese peche forma parte da reordenación desexable do sector. Sí, pero eu creo que xa se deron eses pasos. Creo que a partir de agora Galicia ten que medrar en cuanto á produción de leite si somos quen de integrar ese sector productor tamén nos seguintes eslabón de cadena. Eu creo que o propio comisario lle solicitou á ministra unha copia da nosa lei da cadena alimentaria porque entende que non hai en ningún outro país da Unión Europea e é fundamental
que esa lei permita que se poñan en valor cada un dos eslabóns da cadena e que o equilibrio, a transparencia de construcción de precio de valor se quede transparentado, valga a redundancia, para que o produtor poida obter o maior valor, un precio sostible por o produto que el elabora. Consellera, xa para rematar, 15.000 familias viven en Galicia do asunto este do leite. Se vostede fora unha moza, filla dunha desas familias, deme un argumento para continuar ca tradición familiar, porque cando falamos con produtores, a verdad é que teño a sensación de que moitos deles, se puderan facer outra cosa, ao mellor a farían. Sí, mire, eu penso que situacións de crisis neste sector se teñen vivido, pero sempre saímos adiante. E creo que agora, cas condicións que nos veñen de poder producir, de poder transformar, de poder buscar produtos de maior valor engadido e con un mercado tanto nacional como internacional aberto diante de nós, non é o momento para non mirar con unhos ollos de querer apostar por o rural en Galicia. Creo que se poden dar unhas condicións magníficas para seguir estruturando o noso sector, para seguir avanzando e para ter cada día explotacións máis rendibles. Eu, dende logo, son das que defendo e seguirei defendendo a necesidade de que os nosos mozos, as nosas mozas, vexan que no rural hai posibilidades de vivir e, de feito, creo que non hai ningún sector que reciba axudas da Unión Europea que para os seguintes anos teñan apostado tanto como se ten apostado por o sector agrario. Son máis de 47.000 millóns de euros os que veñen para este sector. Temos que ser quen de saber aproveitar ben eses cartos para que a nosa riqueza quede na nosa mocedade. Pero entón, consellera, isto si xa para rematar, non ten sentido a preocupación, mesmo a angustia que hoxe están manifestando algúns gandeiros? Dá a sensación de que polo seu discurso, bueno, non hai moitos motivos para a protesta. No, perdón. Eu que estou totalmente de acordo cos gandeiros que están atravesando nestes momentos unhos momentos de dificultade, pero creo, e así o dixen, que de crisis como esta xa salimos adiante e que tamén poderemos salir. O único que temos é que aproveitar este momento de crisis para reestructurarnos, para planificar a nosa produción, para ver hacia onde queremos camiñar e, dende logo, o que sí temos claro é que nestes momentos hai en riba da mesa un paquete de medidas que, dende logo, poden axudar a superar esta crisis e, polo tanto, eu, cando usted me pregunta, cree que isto pode ter futuro, eu lle digo, por suposto, sí. Sin menospreciar o momento crítico que estamos a vivir nestes momentos. Bueno, pois Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural e Mariño, moitísimas grazas por atendernos por teléfono esta noite. Unha aperta. Moitísimas gracias a vos e moito ánimo para todos os gandeiros. Bueno, Víctor, gandeiro, moitas cousas as que se levan falado. Eu non sei se compartes ese certo optimismo que parecen destilar as palabras da conselleira, se crees que realmente o sector no que traballades vos ten ese futuro, se moitas veces tedes ganas de tirar a toalla ou non. Eu a día de hoxe teño que ser sincero. A min dame vergoña escoitar esa muller. Así como che digo, e veñen máis vaguas aos ollos, porque esa muller hai 15 días dixo que non dramatizamos co problema que tiñamos, que non era para dramatizar o problema que nos tiñamos. Ela non sabe que eu estou poñendo diñeiro para ir a traballar todos os días do ano, todos os fines de semana, que me levanto ás 6 da mañán e que acabo de terminar ás 10 da noite. Iso non o sabe a conselleira. Eu poñendo diñeiro todos os meses, porque que isto é que te envenena, porque empezas coa conselleira, sigues con ese señor que di os picos, que me enseña os picos das contas de resultados das industrias. Eu enseño os meus da miña granxa. Eu enseño a miña conta de resultados da miña granxa. Sigo ca administración, que me trinca 5 anos, se pide un plan de mellora e non podo abandonar. Entendes? Eu hoxe se vendo as miñas vacas non dou pagado os planes de mellora que teño na consellería. Que fago? Pois seguir perdendo o diñeiro 2 anos máis? Hasta que acabe de ter os 5 anos de compromiso que teño con eles. Os momentos de rentabilidade, supoño que non compensan os de perda. Mira, o único que está pasando no sector é os gandeiros que somos gandeiros de vocación, que nos gustan as vacas de verdad, estamos perdendo a vocación. Eso, primeiro lugar. Segundo lugar, a parte económica que estamos perdendo está nos levando a quitar prevención nos animales. Todo que iba destinado a prevención estámoslo sacando. Porque ao final, incluso te envenenas hacia os animales, que non teñen culpa ninguna de que 4 buitres nos queiran comer. Así de claro. Porque eu estou seguro que se a final de ano analizamos a conta de resultados das industrias, vai ser un dos mellores anos das industrias. Un dos mellores. E logo, falamos cousas que son, a min vale o que di a conselleira, que vai haber futuro.
Como vou a fiar dunha persona que me di que hai futuros, hai 15 días me decía non dramatizar co problema que tedes? Eu poñendo 6.000 euros cada mes pa miña granxa. Canto tempo levas así, Víctor? Levo 8 meses. 8 meses. O que aforramos eu máis a miña muller, en 8 meses esvaneciuse. Foise. E por encima que estamos poñendo dinheiro para traballar. A min o demais se é estratégico, se non é estratégico, se temos que agruparnos, se non temos que agruparnos. A mí iso non me vale de nada. A mí non me vale de nada que me agrupen po ano que ven. A mí non me vale de nada que me adianten a PAC é miña. A miña parte é miña. Cobre o 16 de outubro ou en diciembre. Iso a mí non me cambia a conta de resultados do ano. A mí o que me cambia a conta de resultados do ano é que cobre o meu produto, e non queremos limosna, non queremos axudas. Non queremos axudas, nós queremos vender por un precio digno que nós producimos. E que se dé conta a xente de que costa no sudor e lágrimas producir eso. Moito traballo e moito esforzo. Víctor, a famosa unión, sempre que se fala desto, a administración e as industrias moitas veces falan da falta de unión dos gandeiros, que non tedes capacidade para forzar, digamos, a industria a que eses prezos sexan millores. Falta unión entre os gandeiros? Non falta unión, falta desilusión. Acabouse. Isto acabouse. Non ten volta. A administración póñese como queira, non hai volta. A fin de ano hai 4.000 explotacións cerradas. Eso te deu en cuenta. Claro, o peche de explotacións. Acordádevos da cifra que acabamos de dar. Porque eu son unha delas. E sei como están os meus compañeiros. Pero ti tes pensado pechar a túa explotación? Eu sí. Así de claro. Así de claro. E canto tempo levas, Víctor? 19 anos. Invertindo un montón en xenética, invertindo un montón en melloras. Feiraco, que parte de Feiraco, de la producción de Feiraco, es leche? ¿Y qué parte son otros productos? Porque si se dependiera de estar cooperativizado, Feiraco tendría que ser un ejemplo de una producción, un porcentaje mucho más alto de la leche que compra, dedicarla a productos derivados, no a leche. Nosotros, no quiero ponerme como ejemplo, pero en el año 2012 compramos Clesa, una empresa que estaba cerrada en Rumasa, y este último año vendió 22.000 toneladas de yogur. Se convirtió en la quinta empresa de yogures de España. Por tanto, nosotros invertimos en diversificación. Pero más dentro de la leche, nosotros invertimos en innovación. Es decir, tenemos la única leche, Unicla, que es una leche que tiene premios europeos, modificada por los perfiles grasos de la alimentación. Invertimos en innovación, invertimos en diversificación, pero tenemos la materia prima que tenemos. Es decir, insisto, España tiene el 70% de lo que consume. Y tenemos torre de leche en polvo. Y en el mes de julio estábamos secando leche de nuestros socios que producían por encima de lo que éramos capaces de comercializar. Enseguida escoitamos esta parte da mesa, pero Ana, escoitábamos un relato moi concreto por parte de Víctor que Antuña non comparte, pero non sei en que parte da mesa estás ti. Si ti, bueno, compartes un pouco a mesma sensación e a mesma experiencia que nos contaba Víctor. A ver, é certo que estamos sensibilizados, pero creo que baixo desa sensibilidade o que hai é dor, entón, realmente... A ver, é emotivo, é dicir, por unha banda, escoito falar dun macabro experimento no que se trata de reordenar un sector mediante a eliminación progresiva de o que parece ser son pequenas e insignificantes empresas familiares. Non sei, agardo que nesa reordenación non vaya tamén pola cola. E logo falase de efectividade, de eficacia, e pregunto a conselleira cal é o significado deses termos para ela. É dicir, os produtores non somos eficientes, non somos eficaces. É dicir, entón, cal é a función do que se supón a administración que, de alguna maneira, ten que remolcar e ten que axudar un sector que é prioritario en todos os términos, social, económico, medioambiental, e que, por lo tanto, é un tema de Estado. É dicir, é unha cuestión fundamental. E a cuestión, o que ti falabas hai un instante, é o verdadeiramente sorprendente, é como a partir de agora, mozos e mozas, novos formados, van decidir quedar e apoiar o sector gandeiro. Si ti poderías escoller, Ana, eu non sei se tomarías unha decisión Non o penso como... deixar, custe o que me custe. Meus pais levantaron esta pequena empresa familiar, insignificante, ineficaz, ineficiente, hai 27 anos. E eu medrei con ela, entre esas vacas. E son poucas, pero van seguir aí. Off the record. Galicia o país das 1000 vacas, das 100.000 vacas, do millón de vacas, dicían. Pero o certo é que cada vez temos menos, e menos, e menos, aínda que temos moitas. A cachena, caldelá, friguiresa, a limiá, a vianesa e, por suposto, as rubias galegas. Non, estas non, senón estoutras.
Sempre presentes na nosa identidade son bandeira e literatura. Filla da vaca amarela o que come ben moloce, non hai becerra como ela, escribía Manuel María, aínda que agora a literatura que provocan é de outro tipo. Tan importantes son que teñen contactos nas altas esferas. Se un quere ser presidente deste país hai que gañarse o seu respeto. Que non recorda aqueles grandes días do hoxe presidente da Xunta cando non era presidente da Xunta. ¿Y este nombre todo? Nombre más que ¿Esta cómo se llama? Laura. ¿Qué la? Pila. ¿Cómo se llama? Danesa. De entre tanto nome, Feijóo fixérase un lío e acabou por acuñar aquela grande frase: por que lle poñen as vacas sempre nome de muller? Unha cousa, a ver esa foto que estamos falando do Feijóo do 2009. Iso, moito mellor. O caso é que tras moito esforzo didáctico para inculcarlle sabedoría agrícola, se podría pensar que el tener cuatro patas hace el acto del apareamiento más fácil, pero es necesario aún estar seguro. hoxe xa está máis familiarizado co asunto e asegura que Eu consumo leite galega. aínda que cando vai a algunha explotación séguenlle mirando con cara de fiarse pouco. Porque estos animais son xa así, e por moito que queiras que saian na foto, por moito que queiras que saian na foto, Non teñen pan, notase que acaban de comer. pois non hai xeito, menos mal que aí estamos nós para cargar as culpas. Pero polo menos tomalo con bo humor. É un boi, como vedes, é un boi moderno porque ten un piercing nos fociños, Bueno, eso de bo, imos deixalo en humor. Pero nun país do que das vacas ata facemos deporte, Se va a inaugurar con la primera cagada, ¿eh? pois a vaquiña polo que vale, que ata o que parece que delas non vale pode valer moito. Y para la bosta pues se trabaja modelándolo, porque es un material pastoso y aparte me aporta un instinto que me gusta, ¿no? O sea, el olfato, ¿no? Estea ou non estea nunha galería. E mentres tanto os gandeiros a petar nas mesmas portas ou polo menos parecidas que hai 20 anos porque aínda que o pareza, o leite non cae do ceo. Off the record. Bueno, quiero arrancar el programa esta noche con un regalo que Ali nos hace como buen árabe, supongo, llega a este programa con un libro debajo del brazo que tiene mucho que ver contigo, con lo que tú eres y con lo que tú eras de niño. Un libro en el que él hace una serie de ilustraciones, esta es una reproducción del original, después me vas a contar un poco el proyecto. Suleimán Isalúa, él, como decía, es el ilustrador, y Francisco Fernández Naval, Chisco, es el autor del texto. Ali, ¿qué es este libro? Pues es una, digamos, una de los cuentos de mi madre, mi abuela, cuando era niño me contaba antes de dormir, ¿no? Y entonces cuando alejas del lugar donde vives y donde creíste y donde amaste y donde empezaste de todo, ¿no? Empieza la memoria un poquito, te echas de menos ese lugar. Y entonces empecé a hacer algo, quería hacer algo por ese pueblo, ¿no? Donde vi. Entonces tenía el texto más o menos de estas leyendas que me contaba mi madre y lo conté a Francisco Naval y salió esta maravilla. Sí, con y he hecho la parte ilustrada. Y Chisco ha hecho los textos. Sí. Hablas de tu infancia, es una forma de recuperar tu infancia. Tenemos una imagen en estos momentos o una idea de lo que pueda estar pasando en Siria. ¿Cómo era Siria cuando tú eras niño? Siria siempre fue, ¿no? Un lugar de, como cuento aquí, como Mil y una noche, ¿no? O los leyendas vienen de la Mesopotamia, ¿no? Fue una tierra fértil siempre dado a todo el mundo. Las primeras semillas creo salieron de allá, ¿no? Transportaron semillas de trigo, ¿no? Y la primera alfabético salió de Siria y gracias a eso nosotros ahora estamos hablando y escribiendo y leyendo y
¿Era fácil ser niño en Siria? Quiero decir, en aquel momento el país no tenía mayores problemas. Yo la época de cuando era niño, una época para mí fue durísima, durísima y muy feliz, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora como hablo, yo tengo una hija de 3 años, ¿no? Y entonces entre mi infancia y la infancia de mi hija, pues hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, gracias a mi infancia ahora yo tengo muchas imágenes, ¿no? Muchos sueños, soñaba, ¿no? Todos los días gracias a la imagen tan dura, pero tan bonita, ¿no? Al mismo tiempo, Tan porque feliz. no había educación, había escuelas, ni había sanidades, casi el médico cuando viene, pues como si viene como una boda, ¿no? Digamos, cuando ves el médico. Y íbamos allá desnudos hasta llegas a la... casi toda la edad, casi 8 años, estás desnuda ya, sin zapatos, sin nada. Cruzamos para O sea, llegar al acceso. sueño de cualquier niño. Sí, vamos. sí, sí. Con el frío, con la nieve, con high y con todo ese rollo, y la verdad estudiamos y aprendemos. Pero después, ¿sabes? Con el tiempo se cambió como cualquier otro lugar. En el año ¿no? 2003, por razones diversas, llegas a Galicia, Sí. decides instalarte aquí, haces aquí tu vida. Bueno, ¿por qué llegas a España? ¿Por qué llegas a Galicia? Porque yo fui elegido por suerte en el 2003 para presentar a mi país, Siria, como grabador en la Feria Estampa Internacional en Madrid, ¿no? Y después, dentro de la feria, pues me ofrecieron aquí una invitación a la Fundación CIEC aquí en Betanzos, ¿no? Una fundación, para mí, considera la mejor fundación que existe en el mundo de grabado, ¿no? Lo mejor, y por suerte Galicia tiene esa fundación, ¿no? Y después me ofrecieron una beca para hacer máster sobre obra gráfica y salió otro trabajo y... Cuando te diste cuenta habían pasado 10 años. 10 años. Mientras tanto, han pasado muchas cosas en tu país. Nos contabas hace un momento el incidente de salud que acaba de tener tu padre, fruto un poco de lo que está pasando con toda tu familia. ¿En qué situación se encuentra tu familia? Tú estás aquí, ellos están allí, algunos se han marchado. Cuéntame un poco cómo están. Hombre, mi familia dentro de lo que hay, estoy hablando solo la última, ayer y la semana pasada las noticias, bueno, todas malas, ¿no? Todas malas a todos los sentidos, ¿no? Creo como todos los sirios, ¿no? Vivo abajo el fuego allá. No hay absolutamente nada ahora. Imagínate, lo que más barato ahora en Siria, el más barato es la muerte. Caray. Es el más barato. Yo ayer estuve hablando con mi hermano, me dijo, 1 kilo de tomate vale más de una persona, imagínate. Ay, por Dios. 1 kilo de tomate vale más de una persona. Imagínate, tú encuentras o puedes comprarte un Kalashnikov y no puedes comprarte una barra de pan, imagínate. Esa ¿Cómo es es la un día comparación de ellos? ¿Cómo transcurre una jornada? Mi familia está dividida en 3 grupos, ¿no? Un grupo vive en la ciudad. Por ejemplo, somos 22 hermanos. Caray. Con mis padres, porque mi padre está casado con 2 mujeres, ¿no? Cada una tiene 11 hijos. Y con mis padres son 25 personas. Entonces, un grupo vive en la ciudad, otro grupo vive en el pueblo y otro que están en Irak, fueron refugiados en Irak, ¿no? Porque mi madre era aquí, entonces como nosotros vivimos con la frontera con Irak, entonces algunos de ellos huyeron. ¿Y cuáles están en mejor situación de los 3? Supongo que ninguno lo está pasando bien. Ninguno. Solo falta una hermana mía que acaba de morir su hijo, el mayor, 16 años, también un misil cayó en la zona, llevó toda la zona, que está refugiada con sus hijos en Jordania. ¿No? Pero no sé si sabes un poco cómo es su día a día, cómo hacen, Nada, es que yo tampoco, no, por la poca comunicación que hay, lo que más que hay por WhatsApp, porque también me llaman a través de unos números americanos. Parece la pantalla un número americano. Con toda la sangre, los americanos lo venden en números por satélite, ¿sabes? Como no hay comunicaciones ni llega nada, entonces solo para chat, no se da para hablar. Pero ayer, por suerte, llamé a un teléfono de mi hermano y
Pero me cuentan todo mal, porque imagínate para el dentro, yo estoy hablando dentro de la ciudad que está abajo el control del régimen de Al-Assad. La ciudad, no es el pueblo. Sí. La ciudad está dividida casi en 3 partes. Una parte, el control de los kurdos, también forman parte casi de la... Y otra parte del régimen sirio que lo lleva, y la otra que controla un poquito la entrada del Estado Islámico, ¿no? Y entonces, imagínate, tú quieres de cruzar, tienes una familia donde viven los kurdos, pues tienes allá Son sectores aislados y que no están comunicados entre... Dos fronteras, tienes que entrar del Estado de régimen sirio al Estado kurdo, ¿no? Digamos. Y soportando, supongo, bombardeos constantes, Por supuesto, complicadísimo acceder a es que alimentos... cada uno se enfada con el otro, allá se bloquea todo. Se bloquea todo. Cada milicia tiene su estado, cada milicia tiene su orden, su ley, pero no estamos hablando de su ley porque allá el derecho humano no existe, no existe absolutamente. Como acabo de decirte, un kilo de tomate vale más de una persona. ¿Se plantean alguno de tus familiares marcharse? Todos. Absolutamente, el primer objetivo que piensa mi familia huir. Ahora estoy intentando ayudarlos para sacarlos de allá. Porque mira, el pueblo sirio, todos, estoy hablando por nombre de todos, no solo mi familia. Ahora hay 2 opciones entre la gente pobre que vive en Siria. O llevar el chaleco militar o llevar el chaleco salvavidas. No hay otra. O tiene que intervenir la OTAN o el mundo o entero y quitan una persona que se llama Bashar al-Assad, desde aquí estoy hablando, el régimen sirio, y se selecciona todo el problema. Yo lo confirmo aquí, que esta mentira que lo dicen por el Estado Islámico es la doble cara del Assad. Si quitan el Assad y quitan su aliado alrededor del Assad, se quita todos los problemas ahí. El mismo pueblo sirio interviene y quita el Estado Islámico. El mismo pueblo, porque nadie lo quiere eso. Una vez más, Europa está descolocada ante el problema. Está descolocada, no es fácil colocarse, ¿eh? Llevamos algún tiempo nosotros cometiendo errores, algunos de los cuales para resolverse necesitarían transformar totalmente la idea que tenemos en este momento de Europa. Europa, entre otras cosas, no tiene política exterior ni de defensa común y por tanto no hace política en sus fronteras, no hace política en el mundo que lo rodea. La política la hace fundamentalmente Norteamérica. Norteamérica hace una política, nosotros vamos detrás, porque Norteamérica nos garantiza, por decirlo de alguna manera, el statu quo de nuestra seguridad. No garantiza cómo vive el conjunto exterior de Europa, pero nos garantiza nuestro statu quo interno. Y por tanto, se ha ido generando el modelo norteamericano, que al principio Norteamérica quería tener dictadores amigos en cualquier sitio, recordemos lo que era Sudamérica, ahora no. Ahora América lo que quiere es que haya caos, que es lo más fácil de sostener y lo más fácil de controlar. Cuanto más caos, menos problemas tengo, más petróleo me venden, más barato me viene y no tengo ningún tipo de dificultades. El orden me lo ponen 2 allí, dos enclaves, que son Israel y Arabia, y el resto me da igual lo que pase. Y nosotros hemos caído en ese tremendo error que no se puede resolver hasta que Europa tenga política exterior común. Como no tenemos política exterior común, vamos a los sucedáneos de política exterior común. Yo no quiero, entre otras cosas, competir en la descripción del problema de dentro, que lo saben mejor ellos, ¿no? Sino el problema visto desde Europa. ¿Cómo nos hemos equivocado? Pues que buscamos influencias cada vez que hay algún conflicto dentro del territorio. Vamos a poner un ejemplo para que no enredarnos solo con el caso de Siria, que es el de Ucrania, ¿verdad? Aparece un movimiento de una determinada forma política y tal, lo que hace Europa pensar que inmediatamente ese movimiento va a triunfar y lo apoya, pero luego el movimiento fracasa. Y por tanto Europa queda sin política interior, queda sin amigos interiores y le queda un conflicto encima. El de Ucrania no es todavía tan duro, pero lo puede ser en cualquier momento. El caso de Siria, visto desde Europa, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque deberíamos de saber ya, porque la política es así y la guerra es la continuación de la política por otros medios y por tanto pasa lo que pasa en la política de una manera y en la guerra pasa de otra. Lo primero que teníamos que saber y no hemos aprendido es que no se trata de quitar al malo,
se trata de poner al bueno. Es decir, no cambia un país si tú no eres capaz de situar detrás del dictador un buen gobierno, un gobierno democrático, o por lo menos un dictador más suave que el anterior. Lo que hemos hecho en los últimos años con todos los países de alrededor ha sido quitar los dictadores y dejar un vacío, dejar un caos. Y por tanto, Libia es un desastre, Siria es un desastre, Irak es un desastre, Afganistán es un desastre, y toda la zona de los pequeños emiratos y tal se va a convertir en un desastre, y Egipto se convertirá en un desastre dentro de poco. Y por tanto, es muy difícil eso. Y luego viene el problema, que termino ya con esto, eso produce naturalmente una desbandada, de la cual nosotros tenemos en este momento, digamos, dos visiones, ¿no? Las dos son complementarias y las dos van bastante correctas en la solución que se le está dando, pero la solución no es infinita. La solución de ahora para Europa es relativamente fácil, pero la solución no es infinita. El problema que tiene es que primero tenemos nosotros una cierta conciencia de pecado, digámoslo así, porque creemos que no hemos hecho bien la primera parte y que por tanto el desastre de Siria viene porque somos en parte responsables. Y en segundo lugar, porque nosotros tenemos una tradición que está convertida en derecho jurídico en los propios meollos de la Unión Europea, que es la acogida de los refugiados. Como el caso de Siria emite refugiados, claramente refugiados, salen de una guerra y salen de la muerte, es muy fácil decir pasen para adentro y los vamos cogiendo. El problema es que no todos los refugiados del entorno de Europa son tan claramente refugiados. Y por tanto ahora ya están empezando con el lío de cómo distinguir la inmigración económica de los refugiados, que eso va a traer problemas de enorme trascendencia. Y lo segundo es que si se producen los refugiados por cientos de miles o por millones, eso plantea un problema, porque es un problema distinto de si somos de la misma cultura, no, es un problema distinto, es que son muchos y vienen todos juntos y por tanto produce problemas. No estamos en ese momento, estamos hablando de 20.000, pero si tenemos que hablar de 200.000 o de 400.000... Bueno, se habla ya de 800.000, ¿no? De momento ya se habla de 800.000, además de los que ya están en Europa. No, pero digo, para un país. Yo me estoy refiriendo para un país. Estamos hablando de España, 20.000, pero podemos hablar dentro de poco de 200.000. Y claro, eso ya es otro tema. Fernando, te pido brevedad, insisto en esta primera parte, porque tenemos muchos argumentos que poner encima de la mesa. Tú te dedicas a asesorar a empresas en crisis, no quiero frivolizar con la comparación, pero estamos hablando de una crisis. ¿Qué crees que hay que hacer para empezar a solucionar? No te estoy pidiendo nada, ¿eh? No, pero lo primero que no hay que hacer es hacer análisis adolescente de la situación. Y siempre que hay componentes emocionales muy potentes y cuando hay una guerra y muertes, entre ellos los componentes emocionales saltan inmediatamente, es cuando más hay que acentuar la cabeza fría. O sea, porque si decides rápidamente con lo que te pide el corazón, probablemente acabes creando muchos más problemas de los que tratas de solucionar, ¿no? Entonces es muy complicado, porque claro, cuando te están contando dramas humanos, poder tomar decisiones con la cabeza muy fría, ¿no? Entonces, claro, nos estamos encontrando cuando dice Europa, efectivamente, como dice José Luis, decir, ¿pero qué es Europa? O sea, porque aquí Europa, cada uno cuenta la película, estamos continuamente en elecciones, el coste electoral de cualquier decisión que se tome, porque es que no queremos ni una cosa ni la otra, no queremos intervenir allí porque como tengamos un muerto perdemos las elecciones, pero si no los metemos a los refugiados ya somos malos, pero si los metemos con que los pagamos. Entonces, claro, hacer soluciones de estas facilonas de esto lo arreglo yo en plan Facebook, no se puede simplificar. Y luego, en algún momento, tendremos que entender en Europa, todos los europeos y todo el primer mundo, que cada decisión que tomemos tiene unas consecuencias y que tenemos que apandar con ellas. Cosa que no sé si estamos dispuestos, porque es muy fácil decir vamos a hacer y luego vamos a ver, porque es que pasamos por las modas de las guerras. Hoy está de moda tristemente la guerra de Siria. Como dentro de un mes arranque otra guerra, pues entonces ya hablamos, ¿qué ha sido de Haití? ¿Qué ha sido tal? ¿Qué ha sido de Boko Haram? ¿Dónde está la niña de Boko Haram? ¿Quién se acuerda de la niña de Boko Haram? Juan decía, creo que era Fernando, que en un momento como este hay que tener la cabeza fría, y yo no sé si se puede mantener la cabeza fría cuando estamos hablando de 4 millones de personas que en los últimos tiempos han decidido abandonar Siria como consecuencia de la situación en la que se encuentra el país y de agolparse literalmente en las fronteras de Europa. Actuando con esa frialdad que reclama Fernando, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que sería bueno señalar aquí una potencia, una fuerza que está generando medidas que adoptan los políticos, que es la sociedad civil. Y la sociedad civil ha reaccionado, curiosamente, de una forma misteriosa. Yo creo que hay algo de misterio en la historia, y ocurrió al inicio de la primavera árabe y ocurre ahora. Es decir, al inicio de la primavera
árabe, los dictadores, Ben Ali estaba en Túnez, Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, y de repente, en un pueblo desconocido de Túnez, un vendedor de frutas tiene una reyerta con una policía que le escupe, le abofetea, y él no dijo nada. Pidió que le devolviera su carro, que se lo retuvieron, y lo que hizo fue no se lo querían devolver, fue a comprar gasolina, y se quemó a lo bonzo, y curiosamente, nadie sabe por qué, eso generó al día siguiente protestas en pueblos vecinos y como una tabla de dominó se extendió a Egipto y a Libia. Pero ¿tú por qué crees que pasó? ¿Fue es que espontáneo o hay alguien que iba manejando los hilos? No, es que yo creo que es muy fácil hablar de la teoría de la conspiración, pero yo creo que es la pura dialéctica de la historia. ¿Por qué? Hubo muchos bonzos antes, hubo muchos muertos, y ahora lo relaciono con la foto, con la famosa foto, que fue lo que dobló el espinazo en la conciencia europea. Y lo que dice, pero si la guerra de Siria lleva escupiendo imágenes atroces de niños masacrados, colegios que están bombardeados por Hafez el-Assad o por Daesh y están descuartizados. ¿Por qué? Es un poco misterioso, pero es así. Y yo creo que lo que tenemos bueno, pues había una imagen, un niño, donde suelen jugar otros, pues estaba ahí el cuerpecito tumbado, donde las olas, inerte, o sea, es... Y ahí asocias tú el movimiento ese solidario que se está despertando en Europa. Y en positivo, o sea, porque todos estos crisis se puede plantear en negativo, cómo no intervinimos, cómo tal, pero yo creo que debemos, o sea, verlo desde la clave positiva. ¿Qué fuerza que adoptó la sociedad civil que ha logrado incluso cambiar a Cameron, a presidente Rajoy, en su política de las cuotas? Bueno, Juan Luis, yo no sé si tú tenías conocimientos y conocías a Yared al-Assad. Sí, precisamente he traído conmigo, pues yo diría que ahora es una reliquia, ¿no? Y muy sentimental para mí, porque es un libro escrito por él, que me ofreció cuando visité por primera vez Palmira, en el año 1993, y irónicamente titulado Bienvenida a Palmira. Jesús. Es decir, es un... ¿Quién era? Pues era un arqueólogo de los muchos que trabajaban y trabajan para el Ministerio de Cultura, es decir, en defensa del patrimonio cultural sirio, que es realmente excepcional. Y este Estado Islámico lo que quiere es, pienso, no sé, no puedo entrar en sus pensamientos más profundos, pero es eliminar las señas de identidad, eliminar al pueblo sirio de una manera brutal, ¿no? Eliminando pues lo que más aprecian ellos, que es su pasado, por el que se sienten, yo creo que Ali lo puede confirmar, se sienten muy orgullosos de lo que han sido. Pero ellos son también, ese patrimonio también sería de ellos. No, ellos no son sirios, ellos no se sienten en su territorio, quieren imponer un nuevo panorama, es decir, Palmira no la sienten como propia, no sienten esa cultura. Aquí, por ejemplo, otra anécdota, lo he traído conmigo, símbolo de ese orgullo sirio, ¿no? Todos los billetes tienen siempre un monumento arqueológico porque es una seña de identidad de ellos. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos las ruinas de Palmira con la reina Zenobia. Es decir, para ellos no solo es historia, ¿no? Es su pasado, porque se sienten realmente orgullosos, y en el que todos los sirios, independientemente de sus creencias, de su situación política, se sentían pues orgullosos y identificados. Y yo creo que con esta política de destrozar esos símbolos intentan pues acabar con ese pueblo sirio, porque insisto, muy bien Ali lo ha dicho, no son realmente, no sé el número de sirios, el porcentaje que hay en ese Estado Islámico, pero posiblemente nos sorprendamos de que es un porcentaje pequeño. ¿Él sabía que le podía pasar lo que finalmente le pasó? ¿Sabía que estaba resistiendo en una posición de muchísimo riesgo? Hombre, es evidente, ¿no? Es evidente porque ya había habido muestras anteriores. Cualquier persona, no por ser arqueólogo, no por ser una persona mayor, tienes una mayor protección. En principio, con personas de sentido común, sí, ¿no? Siempre hay un respeto hacia las personas pues, de cierta edad y una persona que simplemente se dedicó toda su vida por defender, proteger, conservar un patrimonio que no solo es de los sirios, sino que es un patrimonio universal, es de todos, ¿no? Claro. Y lo que está pasando en Palmira es triste, es lamentable, pero no es lo único, es decir, lo más visual, lo más impactante en los medios, pero el destrozo, el saqueo sistemático de todo el patrimonio arqueológico de Siria está siendo excepcional. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de toda la región, hablamos de Palmira, Nimrud, el Museo de Mosul, uno de los que fue también destruido en febrero del 2015 con una destrucción de libros de las mayores de la historia. Mira que seguimos hablando de la Biblioteca de Alejandría, imagínate, dura Europos. Yo no sé qué está perdiendo la humanidad con todo esto. Pues está perdiendo su historia, los orígenes de lo que somos. Es decir, ¿por qué nosotros desde la Universidad de La Coruña teníamos un proyecto arqueológico en el Valle del Éufrates?
no por irnos lejos, sino porque nos íbamos a estudiar los orígenes de la civilización, los orígenes de lo que somos, el origen de la vida urbana, de la escritura, de las ciudades. Es decir, todo eso se está perdiendo, todo eso se está destruyendo. Porque, insisto, lo de Palmira es triste, es doloroso, pero el problema es mucho mayor, porque infiltrado entre el Estado Islámico e incluso el propio Estado Islámico hay unas mafias organizadas que se están dedicando a saquear sistemáticamente los yacimientos arqueológicos. Por un lado, para financiación del propio Estado Islámico, y por otro lado, las mafias que se dedican a especular exclusivamente. Alguien compra todo esto, supongo que muchos estarán en Occidente. Pero atención también, a lo siguiente, ¿a dónde van a parar esas antigüedades? Claro, a eso me refiero. A Europa, claro. A Gran Bretaña, a Suiza, también países del Golfo Pérsico. Claro. Es decir, que también tenemos una responsabilidad, porque estamos comprando un patrimonio que viene ensangrentado y que está destruyendo la historia, insisto, común, la historia de todos. Off the record. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que Pablo Iglesias decide mostrarnos un poco más de cómo es su vida. ¿Qué necesidad habría, hombre? Por si no nos había llegado la ración de fútbol proporcionada en las municipales, esa elasticidad, esa demostración de atletismo y de pelo rebelde, esas patadas al aire que venían a demostrar que el líder de Podemos es poco menos que el Johann Sebastian Bach del balompié. Una oda al deporte de la pelota, afición que comparte con otros líderes como Evo Morales o Hugo Chávez. El tridente que nunca pudo juntar Florentino Pérez. Atención a los Márquez, buscando el cambio, mueve y mueve la pelota, moviendo el balón con velocidad, mete el pase. Pero el caso es que lo ha vuelto a hacer y no solo nos referimos a mostrar su figura cortando el viento vallecano, sino a una imagen que hace que Íñigo Montoya, William Wallace, Aragorn, Mufasa y demás personajes melenudos parezcan Pepe o Neto. Pablo. Pasa, Ana Rosa, pasa. Pero bueno, Eres una privilegiada. Dramático, sí, pero aún había más sorpresas. Me angustia muchísimo, un poquito. Se trata de una respuesta con demasiadas aristas que conviene matizar y analizar, sobre todo para una persona que en su cocina tiene pegados pósters, que tiene una cafetera italiana pero que se hace el café en máquina, y que lo único que no tiene precocinado son 3 ajos que no han salido de su red. ¿Qué quiere decir entonces? Me angustia muchísimo, un poquito. Ahí va el análisis. Opción 1. Soy capaz de sacar la pizza congelada de su funda y no manchar el suelo de la cocina de escarcha del congelador. 2. Domino la pasta, pero sin pasarse, sin florituras, sino más bien tipo, soy capaz de hervir la pasta en la cafetera eléctrica. Y opción 3, pero no por ello menos probable. Llevo 4 noches cenando palomitas. Y ante semejante material, una y otra vez preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada más. Off the record.